17. Cayendo lentamente, Paguida permaneció inmóvil, escuchando la historia como si estuviera perdida en un sueño del que no deseaba despertar. El resplandor titilante de las luciérnagas iluminaba un rostro apacible mientras ella contaba la leyenda de las pequeñas linternas y el manglar. Era tan cautivador que no podía apartar la mirada. La mujer que tenía frente a ella parecía un ser destinado a ser apreciado. Ya fuera por sus ojos o por su sonrisa, era una imagen que sabía que recordaría por mucho tiempo. No era de extrañar que todos la llamaran el ángel del mundo del entretenimiento, aunque ya hubiera visto destellos de la lengua afilada de ese ángel. Te amo tanto, manglar. Ojalá se pudiera borrar esa última palabra. Qué bonito sería que alguien le confesara su amor en esta romántica noche junto al río. En ese momento, lo único que Paguida podía decir era que se sentía en paz. Quería que el mundo dejara de girar, que la noche no pasara y poder quedarse así para siempre. Lo que sentía en ese momento era más de lo que Paguida podía expresar con palabras. ¿Por qué es tan cruel la luna? Pobre árbol, dijo, levantando la cara hacia el manglar como si creyera que la historia fuera cierta. Historias como estas son solo leyendas. No necesitan razones ni explicaciones. ¿Tienes alguna historia como esta? Respondió Alin con una dulce sonrisa, haciendo que el corazón de alguien se tambaleara por un instante. La verdad era que Paguida no tenía ninguna que contar. Había crecido mudándose de un lugar a otro, sin establecerse nunca el tiempo suficiente como para absorber las tradiciones de ninguna tierra en particular. Solo había hecho de Tailandia su base una vez que comenzó a trabajar como modelo. ¿Y qué otra razón podría haber para que no pudiera quedarse para siempre, si no era la mujer que tenía justo frente a ella? Aún así, que así sea. En realidad no tengo historias como esa. Alin pensó para sí misma que esta mujer debía de tener muchos secretos. Apenas hablaba de nada, excepto aquella noche en que se le habían escapado las lágrimas, sin duda por la bebida. Si alguna vez quería descubrir los secretos de esta mujer, probablemente tendría que emborracharla. Nada personal de su vida había salido nunca en las noticias. No había rumores de aventuras con nadie. O tal vez Alin simplemente no prestaba atención a nada que no le concerniera. Pero, no, seguramente no. Paguida, por otro lado, actuaba como si no sintiera curiosidad, pero se le escapó una pregunta. Su interés estaba claramente oculto tras una postura despreocupada. A Faye debe encantarle este lugar, ¿verdad? Dijo, sin mirar a su compañera, como si no fuera más que un comentario al azar. Los ojos de Alin se nublaron por un momento antes de responder. Nunca ha estado aquí. Qué curioso. ¿Por qué nunca se le había ocurrido traer a Faye aquí? Guardo este lugar celosamente. No traigo a cualquiera, a menos que sea necesario. Esa última frase, a menos que sea necesario, fue deliberada. Si es así, entonces, en ese momento, la propia Paguida se había vuelto necesaria. El pensamiento la hizo sonreír en secreto, satisfecha de sí misma, oculta a la vista de Alin. Si lo cuidas tanto, entonces, si quisiera volver, ¿me traerías? ¿Te gusta? Muchísimo. Y probablemente yo también sería protectora si alguien viniera aquí. La leyenda de las luciérnagas claramente había hecho su magia, sacándole las palabras a la modelo antes de que se diera cuenta. Quiero decir, si yo fuera tú, vigilaría este lugar con el mismo celo. Salvada, justo a tiempo, Paguida. Aún así, fue como si Alin oyera un leve clic dentro de su pecho. De repente, no sabía qué hacer. No estaba segura de si sonreír, llamarlo felicidad o volver a hablar. Afortunadamente, las luciérnagas le dieron un poco más de tiempo. No te muevas. Extendió la mano hacia la luciérnaga que descansaba en el hombro de Paguida. Debía de haberse confundido. Pequeña, esta es una extranjera, no un árbol de mangle. Si fuera un árbol, al menos los nombres se parecerían lo suficiente como para confundirte. Una vez que la atrapó, se la pasó. Su resplandor parpadeaba entre los dedos de Paguida como una pequeña linterna, calentándole la mano y el corazón por igual. Volvamos. Es tarde y el aire se está enfriando. Tomando el remo, Alin se preparó para remar. Paguida abrió la mano, dejando que la luciérnaga se alejara en un destello de luz. La extranjera la vio alejarse con nostalgia mientras la barca se alejaba. Para cuando llegaron al pabellón junto al río, la modelo se había vuelto más hábil, saltando de la barca a los escalones del muelle y tendiéndole la mano para que Alin pudiera seguirla. La anfitriona se excusó para ir a ver a su abuela, diciéndole a su invitada que se bañara y descansara. Pero antes de que Paguida pudiera dormir, Alin ya había regresado a la pequeña casa. ¿Puedes dormir bajo una mosquitera? Preguntó Alin al abrir la puerta del dormitorio,
revelando el dosel cuadrado de tela blanca y fina que colgaba sobre la cama. Era una mosquitera. Le mostró cómo bajarla para evitar los mosquitos. Las casas junto al río estaban llenas de ellos, incluso con mosquiteros en las ventanas. Por encima de todo, a la anfitriona le encantaba dormir bajo un dosel. Cada vez que regresaba aquí, le recordaba a su madre. Mientras Aline se iba a bañar, Paguida se acercó para observar una pared llena de fotografías. Debía de haber al menos una foto de la actriz de niña, sonriendo con elegancia con sus hermosos ojos. Al revisarlas una por una, no pudo evitar sonreír. Incluso de niña posaba para la cámara. El parecido con Aline era evidente. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Tan divertida es la foto? Una voz alegre sonó detrás de ella, seguida de un dedo que señalaba a cada persona en la foto. Esa es mi madre. Esa es la tía Lek, su hermana menor. Esta es Jess, la hija de la tía Lek. Y esta, soy yo. Aline señaló una foto en la que aparecían las 4 juntas. Su madre se veía, un poco como la abuela, y llamativa. Aline debía de haber heredado de ella los labios delgados y la sonrisa amable. La tía Lek se parecía a la madre de Aline, aunque su piel era más clara y su mirada tenía un toque de picardía, incluso sin una amplia sonrisa. Jess, la hija, se parecía mucho a Aline, con una piel de tono miel un poco más clara. No tan clara como la de su prima, pero sus ojos brillaban con el mismo destello coqueto que los de su madre. La propia Aline aparecía con la cabeza ladeada, mostrando su habitual sonrisa elegante, con un brazo alrededor del cuello de su prima y el otro levantado en señal de paz, sonriendo más ampliamente que nadie. Su delgada yema del dedo tocó otra foto, luego otra. Esta es con mi papá. Y esta con mi abuelo. Por parte de su padre había heredado tanto el color de la piel como el de los ojos. No era de extrañar que esta actriz tuviera una mirada tan llamativa y de un azul tan intenso. Provenía de su linaje paterno. A veces, no parecía del todo tailandesa, pero tampoco sería del todo correcto decir que era de Oriente Medio, ya que claramente tenía algo de sangre occidental. Paguida quería preguntarle más, pero sabía que no era el momento. Habría otras oportunidades para conocer su historia. La modelo apenas tuvo tiempo de llevarse la mano a la nariz, estornudando con un soplo de aire caliente. ¿Estás bien? Preguntó una voz preocupada. Estoy bien, me voy a la cama, pero ¿tengo que dormir sola? Ahí estaba. La tímida extranjera apenas había dado unos pasos hacia la habitación cuando se detuvo para mirar hacia atrás. Entraré en cuanto termine de cerrar todo. Eso la tranquilizó un poco. Sola, no habría pegado ojo hasta la mañana siguiente. El ambiente era encantador, pero no le apetecía estar sola. No es que tuviera miedo, claro, no exactamente. Pronto la anfitriona se unió a ella, y la habitación se oscureció. Se metió rápidamente bajo la mosquitera. Era difícil saber si por miedo a que los mosquitos entraran o salieran. Los ojos de la joven modelo empezaban a acostumbrarse a la oscuridad. La tenue luz del exterior impedía que la habitación quedara completamente a oscuras, por lo que aún podía distinguir las siluetas. Aline se acostó en el colchón extendido a su lado. Pareció pasar casi una hora, pero ninguna de las dos se durmió. Todavía estás despierta, ¿verdad? El susurro fue suave, por si acaso la otra ya se había quedado dormida. No tengo mucho sueño. Los ojos de Paguida se fijaron en la ventana. Las sombras cambiantes de los árboles hacían que su mente divagara. Entonces preguntó a su vez. ¿Tú también? Cuando no puedes dormir, dicen que hay que contar ovejas. ¿Alguna vez lo has intentado? La extranjera conocía bien el truco, pero admitió que rara vez funcionaba. A veces contaba tanto que se imaginaba toda una granja, pero seguía sin poder dormir, hasta que finalmente se quedaba dormida por puro agotamiento. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando no puedes dormir? Últimamente me duermo fácilmente, incluso después de solo unos minutos de descanso. Lo llaman recuperar el sueño. Rodar es agotador, así que duermo la siesta siempre que puedo. Pero esta noche supongo que no estoy lo suficientemente cansada. Cuando era niña, si no podía dormir, mi madre me rascaba la oreja. En un santiamén, me quedaba dormida. Intrigada por este nuevo método para conciliar el sueño, Paguida se dio la vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo cuando te pica la oreja? Preguntó, haciendo un gesto para demostrarlo. No, no es así. El toque de mi madre era suave y me arrullaba. Aline intentó explicarlo, pero la escéptica no cedía. Sigo sin entenderlo. ¿Cómo podía eso hacerte dormir? ¿Era verdadera confusión o solo una burla? Ven aquí, te lo mostraré. De verdad que eres imposible. Paguida se acercó un poco más. Ya verás.
Solo con las yemas de los dedos, Aline le acarició suavemente la oreja, describiendo círculos lentamente, a veces presionándolo justo para dejar un rastro de calor. Un pequeño murmullo se le escapó en respuesta. Ahora ya sabía cómo se sentía. Cuéntame otra vez la historia de las luciérnagas. Parecía que esta noche tendría que volver a hacer de narradora. Aline comenzó a hablar en voz baja y Paguida cerró los ojos. Pero antes de que la historia del manglar y las luciérnagas llegara a su fin, la que decía no tener sueño se había quedado dormida de verdad, llevándose consigo a la narradora, que aún tenía una mano apoyada en la mejilla de la otra. Más tarde esa noche, un gemido bajo despertó a Aline. La figura acurrucada a su lado murmuraba en sueños. ¿Estás bien? Extendió la mano y sintió el calor en su brazo, luego apoyó la palma contra su frente. ¿Tienes fiebre? ¿Estás bien? ¿Puedes soportarlo? Aline la sacudió suavemente hasta que abrió los ojos antes de que sus labios susurraran, frío. Claro. Se había olvidado de que la modelo había hecho un largo viaje después de empaparse bajo la lluvia, y se había extendido hasta tarde. Aline tenía la intención de darle medicina, pero se le había olvidado por completo. ¿Puedes sentarte un momento y tomar algo? Aline fue a buscar un medicamento para la fiebre y una toalla mojada en agua fría. Paguida se sentía tan pesada que apenas podía levantar la cabeza, pero se obligó a incorporarse y tomar la pastilla. El frío le carcomía el cuerpo, agudo como si cientos de agujas le pincharan la piel. Aline envolvió a la mujer con la manta mientras ésta se quejaba de que tenía frío, luego le limpió la cara y los brazos con la toalla húmeda para aliviar la fiebre, doblándola para colocársela sobre la frente. Cada vez que la toalla perdía su frescura, Aline la mojaba en agua y la cambiaba por una nueva y fresca. Solo cuando los temblores amainaron y la fiebre pareció bajar, se permitió relajarse y descansar a su lado, sin dejar de velar por ella. Si no mejoraba por la mañana, sería necesario llamar a un médico. I can't take the pressure.